por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, martes 9 de julio del año 2002, está en otra edición del programa Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos las condiciones de vida y la felicidad a que somos acreedores. Les habla Leopoldo de Payán Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando-Pinto. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos. Vamos a proceder con nuestra agenda nacional y los temas de ella para hoy, con el tema introductorio de temas previos, que es la salud del doctor Balaguer. Médicos comienzan a aplicar fisioterapia al doctor Balaguer. Bueno, eso fue ayer tarde, pero hoy en la mañana yo tuve la información de que el doctor Balaguer estaba sangrando otra vez. Oh. Eso fue una llamada telefónica que recibí antes de salir. De modo que, como habíamos dicho, la salud del doctor Balaguer va a depender de la evolución de su estadía en la clínica. No se sabe. Bueno, esperamos su reposición. La reforma constitucional, un camino minado. Leonel ve que el PRD, un sector del PRD, trata de imponer su voluntad. También la reelección enfrenta a Hipólito y a Leonel. Leonel admite que favorece la reelección por un periodo. El presidente Mejía dice, díganle a él que yo lo reto para que todos los expresidentes nos retiremos. Hay que agregar que Leonel también está proponiendo el asunto del referéndum, que es parte del proyecto que originalmente se había esperado que un consenso entre todas las fuerzas políticas que se habían comprometido a ello, pues impulsaran. Y resulta que todo eso se cayó, porque de repente, pues el PRD, o un sector del PRD, específicamente el PPH, comenzó con el proyecto de la reelección. Ahora hay que decir una cosa, para poner las cosas en su justo medio. Leonel Fernández no es quien le puede tomar cuentas a la intención reeleccionista del presidente Mejía, que es verdad que la tiene, porque lo acaba de admitir. Leonel Fernández intentó reelegirse. Él acaba de admitir que él está de acuerdo con una reelección, una sola reelección continua, nada más, al estilo americano. Y yo le quiero decir al señor Leonel Fernández que nosotros dictamos mucho de la tradición democrática de los Estados Unidos, donde han matado presidentes incluso, pero no se puede allá trastocar la vida como se puede trastocar aquí, cuando se aposenta un grupito en el poder y le entra el apetito de seguir en el disfrute del poder. Y entonces comienzan a jugar con el presupuesto de la nación y hacer todas las diabluras que todos los gobiernos que se embarcan en el asunto de la corrupción hacen. Y que este gobierno está haciendo ahora. Pero Leonel Fernández quiso hacerlo. O nos vamos a olvidar que la jugada política interna en el PLD se congeló a la expectativa de ver qué iba a pasar con el intento de Leonel de reelegirse. Por eso se fastidió la candidatura de Jaime David Fernández Mirabal. Que hay que decir que reúne ciertas condiciones que no tiene Leonel, pero le faltan otras condiciones que lo han llevado a que esté como está, eclipsado. Él se dejó eclipsar en el PLD. Marinado totalmente. Sí, ¿no? Y al final, cuando pudo hacer la distancia entre el sector corrupto que le compró todos sus candidatos en el rejuego interno ese de la politiquería, él fue a hacer un acto de solidaridad con Leonel en la parte cuestionada por sus vertientes delincuenciales de la gestión de gobierno de Leonel Fernández.
Entonces, pero todo eso fue parte del proyecto de reelección de Leonel. Entonces él salir ahora, ¿no?, con aquel empaque a cuestionarlo a Hipólito. No es cierto que Hipólito está en eso. Y está desde el momento que le propone a Leonel. Vamos a salirnos todos, que fue algo que él propuso muy al principio, que esa era su posición cuando creó la comisión, porque hubo una reacción negativa a los primeros intentos del PPH cuando comenzaron a batir el asuntito de la reelección. Entonces él comenzó con una posición, como una especie de coartada. No, la posición mía es que nadie, la más radical, que todo el que haya sido presidente que más nunca pueda aspirar. Le tomamos la palabra al presidente. Ojalá que eso sea así. Pero podemos decir que por lo menos que dure eso como 20 o 30 años para que la democracia dominicana se fortalezca. Cuando ya esa pequeña matita sea un árbol fuerte, vigoroso, entonces podemos hablar de una reelección, pero de aquí a 20 o 30 años en el futuro. Mientras tanto, lo mejor que puede suceder es que el país se quite de arriba el proyecto de reelección ahora, se quite de arriba la posible candidatura de Leonel Fernández, porque significaría impunidad para todo lo que hizo desde el gobierno, y para romper esta secuencia de impunidades y de modelos, porque el modelo sigue ahí, porque como viene de allá, hay que comprometerse con eso. Se le dice cualquier cosa al pueblo dominicano para ganarse el voto, y después que se está arriba, entonces se saca abajo la mesa los compromisos ocultos que había de seguir con lo mismo, o sea, seguir expoliando al pueblo dominicano, entregado a los capitales transnacionales y en algunos casos multinacionales. Entonces, ojalá que se salgan de juego los dos, y así dentro del PLD habrá más democracia, se va a desatar un verdadero debate interno con la expectativa del país de que dejen prevalecer lo mejorcito que tienen, que está ahí aplastado. Y lo mismo dentro del PRD, que el PRD hizo lo que hemos llamado un sedaceo al revés, ¿verdad? Y lo peor quedó arriba y lo malo se fue. Sí. Digo, lo bueno se fue y lo peor quedó arriba. Lo peor quedó aquí. Pero ese ojalá suyo que suena a una... Es una frase árabe. Sí, a una expresión, ojalá. Sí. Ojalá. Tiene una tonalidad muy, ¿cómo decirlo?, muy optimista. Porque de antemano nosotros sabemos, tanto ustedes los que nos están escuchando y viendo, como nosotros dos que estamos aquí sentados, que eso no va a ser posible. Es más, ahora mismo ya se está hablando que en el caso de que se inicie la asamblea de revisora, arquitecto, van a llevar una propuesta a unos cuantos conjurados senadores del Partido Revolucionario Dominicano, de que no solo se revisen los puntos que están en la ley que se acaba de votar, sí, sino lo que ellos les dé la gana de revisar de la Constitución, porque tienen poder para eso, dicen ellos. Bueno, que siga la fiesta. Ya le hemos advertido, ¿no?, que aprendan a leer primero, luego se lean un poco de historia para ver lo que pasó aquí en el periodo previo a 1930, a ver si aprendemos un poco de la historia. Vamos a seguir. La crisis eléctrica, subsidiaria de AES, que creo que responde a la sigla de American Energy, algo así, recurre al capítulo 11 sobre quiebra en la ley norteamericana. Esto es una primicia que sacamos del internet, igual que aquella que sacamos nosotros primero que nadie con respecto a las presiones del gobierno norteamericano para las gestiones de su empresa aquí, de sus compañías eléctricas, ¿no? Para protegerla. Aquí tenemos la información que dice que la AES, ¿verdad?, la subsidiaria de AES, ha registrado o ha sometido un expediente para acogerse al capítulo 11 de quiebra. Y dice que
operaciones de Sudamérica, de la AES, la corporación de AES, se han incrementado cuando su subsidiaria colombiana ha presentado su expediente de quiebra acogiéndose al capítulo 11 en Nueva York. Entonces, pero recuerden que no es la primera vez que la AES se reporta con problemas. De hecho, la AES aquí comenzó a vender algunas de las cosas que tenía por el problema de su casa matriz. De modo que no se asusten si cualquier día cogemos el periódico y nos encontramos que este monstruo próspero que nosotros aquí aplaudimos tanto, revienta por allá. Otro más. No Sí. nos asustemos. Haitianos en República Dominicana. La venta de ropa usada. Palos y piedras en Dajabón. Prohibición tendrá costo político. El martes, hoy, amanecemos con los siguientes titulares. El cardenal, algo más que ropa, pasaba por la frontera. Dice el cardenal López Rodríguez que ve situación complicada porque involucra mercancía ilegal. La tensión creció ayer en la zona fronteriza, donde haitianos y dominicanos se fueron agredidos de ambos lados cuando intentaban cruzar para vender mercancía. El padre Regino dice, zona binacional. Sí. Bueno, miren, ya el cardenal habló, porque el padre Regino había venido en una misión, ¿no?, de buscar apoyo en las altas jerarquías de la iglesia para echar atrás, influir en el gobierno en que echar atrás la medida que ha tomado. Respaldamos la posición del gobierno y respaldamos la firmeza que ha mostrado en este asunto, Y queremos reiterar que este es un primer paso en desmantelar la inserción de los haitianos en la economía dominicana. Una muy nefasta, por cierto, porque primero viola una disposición legal que se había permitido que se violara, como muchas otras cosas que pasan en este país. Pero, por alguna razón, el gobierno decidió implantar esa medida y nosotros la respaldamos. La respaldamos por todo lo que puede tener. Ya se ha hablado también de los aspectos de salud, pero primordialmente porque eso es una manera de hacer una inserción en la economía dominicana. Y mientras ellos puedan hacer esa inserción en la economía dominicana, vamos a tener aquí haitianos hasta en la sopa. Entonces hay que comenzar a cortar todo eso, como están haciendo los norteamericanos en sus territorios. Y a todo empresario que encuentran con ilegales, tratando de expoliarlos, le cae una multa grandísima al empresario que lo está haciendo. Cuando comencemos nosotros a transitar por ahí, ustedes van a ver cómo se reduce el problema este. Porque es verdad, y en eso tiene razón la Cancillería, que siempre ha dicho que somos hipócritas si gritamos el problema y al mismo tiempo entonces jalamos la inmigración para sacarle provecho expoliando la mano de obra por el hecho de que es ilegal. Entonces es cierto. Y hay que pagar toda esa mafia de importación, incluyendo la que trae a las parturientas, de lo cual dimos cuenta ayer, para llevarlas entonces a los hospitales y ya de ahí salen con una credencial de dominicanos los hijos. Entonces, y ahí vienen todos los parientes de los hijos. No, bueno, ya tú sabes. El feísimo caso de Darío Gómez. Hipólito califica al Senado de irrespetuoso por la contratación de investigadores privados a que aludió anteriormente. Sí, bueno, esto es algo que simplemente queríamos citar, porque como ese es un expediente que está abierto y el señor Eber sigue siendo interrogado ahora en el DNI. Detenido. En el DNI. Sí, pero no detenido en la policía. No, en el DNI. Sí. Y entonces, ahora hay otro fulano Al que volvieron a... que había dicho que sabía, y entonces el Procurador General de la República ordenó que fuera detenido y lo soltaron y ahora lo volvieron a detener. Bueno, el asunto es que se averigüe qué fue, ¿verdad? No sabemos quién es que tiene la razón, si es Evers o es este otro. Pero por cierto, este otro apareció cuando Evers dijo que era aquello, ¿no? Sí. De modo que, por lo menos su consecuencia tuvo, si es verdad que todo lo que dijo Evers es mentira. Vamos a ver. Los gastos prioritarios del gobierno. Proyecto Quisqueya va en serio. Bueno, yo recibí la llamada frecuente del amigo Abelardo Piñeiro Hernández, que siempre sigue estos asuntos,
¿Qué se llama? Y él sabe que yo no leo la parte deportiva. Ajá. Él sí lo hace. Entonces, cada vez que él encuentra un dato de estas dilapidaciones insólitas que hace el gobierno, entonces me llama. Sí. Porque son dos noticias incongruentes, ¿verdad? El estadio. Tenemos que el gobierno trata de evitar huelga de médicos, míralo ahí. No tiene con qué cubrir. No hay con qué, no lo ha estado cubriendo los gastos con que se ha comprometido a cubrir en los emolumentos de los médicos. Y hay una huelga planteada que comienza supuestamente mañana. Pero el periódico de hoy trae este insólito reportaje. Y es insólito porque ahí dice que el proyecto Quisqueya va en serio. Pero oigan cómo es que va en serio. El gobierno comenzará en esta semana los trabajos de remodelación del estadio Quisqueya. O sea, es el gobierno. Y se han tomado como modelo los estadios de Texas y Arizona. O sea, nos hemos ido a la sociedad más rica del mundo, donde el béisbol es un negocio de tal magnitud que nada más hay que ver los salarios que le pagan a los peloteros dominicanos. Entonces, allá hemos ido a ver el modelo de estadio donde ese negocio multibillonario tiene lugar, ¿verdad? Para entonces traerlo aquí a este país pobre, ¿no? Dice, al hacer el anuncio, José Daniel Calzada, comisionado nacional de béisbol, expresó que uno de los objetivos básicos es convertir el Quisqueya en un estadio con una estructura y confort idéntico al The Ballpark, hogar de los Vigilantes de Texas, y el Bank One Park de los Diamondbacks de Arizona. Tenemos tanto dinero, entonces ¿cómo es que no le pagamos a los médicos? ¿Por qué se nos atrasan los salarios de los empleados públicos o las pensiones? Ah, no, pero para unas cosas aparece muchísimo dinero y para otras no aparece. Ya los recogedores de basura, ¿por qué no le pagamos también? No, ahora dicen por ahí que le van a pagar. Ah, le van. Le van a abonar algo. Salió algo hoy, sí. Además, Bueno, las prioridades parece que están un poco alocadas. Tú sabes que mi opinión no es que le paguen. No, sino la que mía no es también. Que le digan adiós. Sí. Adiós, se vayan por ahí, por donde vinieron. Mensaje de Tony Raful a Milagros Ortiz, a la señora vicepresidenta y secretaria de Bueno, Educación. a mí me llamó la atención. Te propongo milagro, amiga mía. Sí. Este es un artículo que sale en la página editorial del Listín Diario en el día de hoy. Mírenlo aquí. Hágame un close-up. Aquí abajo. Te propongo milagros, amiga mía. Ese Tony Raful que está escribiendo ahí es el secretario de Cultura. Y la Milagro, ¿a quién se la dirige? Es la vicepresidenta de la República, secretaria de Educación. Bueno, lo insólito de todo esto es que él está relatando ahí la frustración que siente por el tipo de educación que se está dando en la República Dominicana. Pero resulta ser que la Secretaría de Cultura que él ostenta es el resultado de haber desgajado de la Secretaría de Educación y Bellas Artes que existía originalmente la parte de cultura. Como se le quitó también la parte de la educación superior, que ahora está en otra Secretaría de Estado, porque para eso sí tenemos dinero. Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo con que le demos importancia a la ciencia y tecnología. Bueno, pero eso tiene que ser parte de una cosa coherente. Pero nosotros aquí estamos como con una tijera o con un bisturí cortando y segregándolo todo, lo que acabamos de hacer con la capital de la República. La capital son 5 partes ahora, con 5 líos independientes, 5 reproducción del mismo lío que teníamos, pero ahora tenemos 5 líos. Y no hemos resuelto nada, ahora se están agravando los problemas. Ahí está uno de los síndicos, el de la parte norte, donde está Duquesa, que está protestando un contrato que firmó Johnny Ventura Ese es el punto siguiente. para sacar la basura del distrito e irlo a tirar en Duquesa. Y él dice, no, esta es mi jurisdicción. Pero el pleito es porque los contratos dan comisiones y cada quien está ahora averiguando cuál es la parte que me toca. Y además llama la atención el nombre del síndico.
y que su fisonomía, aunque nos van a decir que somos prejuiciados racialmente y todo eso, nos dice que es de ascendencia haitiana. Daniel Lois. Si no lo es, esta tribuna está a su disposición para que nos dé todos sus antecedentes familiares y nos desmienta de que él no tiene esa ascendencia haitiana. De todo modo, consideramos sorprendente que un secretario de Estado se dirija a la vicepresidenta y otro secretario y al mismo tiempo secretaria de Estado de Educación para exponerle quejas en relación con lo que él entiende que es la disgregación del proceso educativo de los dominicanos, que en lo que tiene razón, pero él es parte de eso. Porque desde el momento mismo en que la Secretaría de Educación comienza a ser cercenada, dividida en pedazos, ya ahí se está sembrando o afianzando, si es que el proceso ya ha estado, la disgregación del proceso educativo, o no es así. Así es, así es. Él es parte de todo ese concierto que dio al traste, que desmembró la parte educacional y cultural del pueblo dominicano. Lo que pasa es que tú y yo somos, ¿cómo es que le llaman a esto? Roca izquierda. No. De la película famosa esa de los animales prehistóricos. Ah, sí, pterodáctilo y esas cosas. Y entonces nosotros somos producto de una educación en la que tuvo mucha influencia el señor Hostos, y en donde se nos daba, aparte de la educación formal, se nos daba arte, pues se nos daba música, cultura general. Se nos daba pintura, dibujo, idioma. Se nos daba educación física. Teníamos que hacer cumplir un horario semanal de asistencia a un gimnasio que había ahí en la Arzobispo Noel, donde había un profesor de educación física. Y todo eso era parte de una sola cosa que se llamaba educación, y además saludábamos la bandera y le cantábamos a la bandera y al árbol y a todas las cosas que valían la pena de preservar y que ahora estamos... Los próceres de la patria. Bueno, desde luego que los próceres de la patria. Pero... que por ahí anda una comisión de efemérides. Estábamos en una dictadura y ahora estamos en democracia. Y repetimos, no estamos ensalzando la dictadura, estamos criticando este proyecto de supuesta democracia que nos estamos gastando. Esto no es democracia, es para que sepan, Esto es algo que, bueno, desacredita el objetivo de la democracia. Eso va a hacer que la gente deje de creer en la democracia, al seguirle llamando democracia a esto que estamos nosotros viviendo. Entonces la gente que está desesperada dice, pues no, esto es democracia, pues nosotros no queremos democracia. Y eso nos va a llevar a una dictadura. Eso nos va a llevar a una dictadura. Este desastre que está haciendo, ese Congreso Nacional, esa Suprema Corte de Justicia, todo lo que están haciendo las instituciones del Estado, esa comisión, esa de reforma del Estado, todo eso está sembrando descreimiento en la democracia. Desde luego, lo primero que está actuando en contra de la convicción democrática que necesitamos desarrollar porque no tenemos tradición democrática en este país, es el modelo económico. Este modelo económico que todos los días pone peor a la gente. Entonces quieren que la gente cree en la democracia. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvamos cuando hayamos cumplido con estos compromisos comerciales que tenemos que cumplir. Continuamos con nuestros temas y ahora nos adentramos en los temas de fondo de esta agenda. Bueno, fíjense, habíamos anunciado este documento que también explicamos, nos había solicitado un amigo, radioyente y televidente, que nos había escuchado analizar el llamado consenso de Washington y sus 10 puntos, y nos había pedido que si no teníamos algo escrito que explicara, reprodujera la misma explicación que habíamos hecho. Yo, con mucho gusto, me senté el fin de semana pasado y se lo preparé. Está a disposición de todo aquel que le interese, pero creemos conveniente leerlo.
Este documento de 10 puntos, el Consenso de Washington, firmado en 1989, es la base de sustentación del modelo de globalización económica de corte neoliberal que se ha impuesto al tercer mundo con el apremio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, demás agencias multinacionales y los gobiernos de las potencias occidentales encabezadas por los Estados Unidos. Cada enunciado va acompañado de su verdadero significado en términos de lo que se ha hecho y se hace en nuestros países, desde luego en base a la experiencia dominicana. Primero, establecer una disciplina fiscal. Ese es el enunciado del documento. La explicación es esta. Esta austeridad en la economía del gasto público sugiere un propósito loable en cuanto a eliminar todo gasto superfluo o de relumbrón, pero encubre el objetivo de reducir el tamaño de la economía en el supuesto de que generará excedentes o liberará recursos para el pago de la deuda externa usurera, que es eterna, porque no hay manera de pagarla. Pagamos y pagamos y pagamos y siempre debemos más. 2. Priorizar el gasto público en educación y salud. Este enunciado aparentemente social desvía a los estados de su función esencial en la economía de dotar a la población de poder adquisitivo mediante la generación de empleos, lo que le otorga un rol de intervención directa en varias áreas estratégicas en las cuales el sector privado nacional no es suficiente, lo cual persigue esta marginación del Estado de esta función, abrirle paso a la inversión de capitales privados, pero extranjeros. Eso es lo que han hecho con los servicios, se han metido en eso, desplazando al Estado, diciéndole, no, usted ocúpese de la educación y de la salud, que nosotros nos vamos a ocupar de los servicios, hasta de cobrar el peaje de las vías públicas. Y cuando usted abre una llave, usted le va a tener que pagar a fulano de tal, cuyo nombre probablemente se pronuncie en francés, en inglés, o quizás diga hasta ruso, ¿no? O español. 3. Llevar a cabo una reforma tributaria. Fíjense que cada uno de estos enunciados luce muy bonito. Esta reforma es el eufemismo mediante el cual, eufemismo quiere decir que es una cosa que se dice, pero que realmente significa otra cosa, mediante el cual se busca trasladar el peso de la recaudación fiscal desde los aranceles a productos importados en las aduanas a los impuestos de consumo, es decir, lo que usted consume en los expendios, en los comercios. Cada vez que usted compra, entonces ahí es que usted va a pagar, porque van a quitar, a bajar el impuesto en aduana, pero se lo van a poner en todo lo que usted consume. El ITEVI, ese es el famoso ITEVI, que ha aplicado a todos los productos, lo cual incluye a los productos nacionales, pero lo pone a la par con los importados. Y desde luego los desprotege en la disparidad que tienen los productos nacionales frente a los importados. Realmente las pequeñas industrias nacionales pues no pueden competir con las grandes industrias transnacionales. Entonces las transnacionales quieren la igualdad en términos de competencia, pero resulta que entre desiguales no puede haber competencia. ¿O ustedes han visto alguna vez en el deporte que pongan a un peso pesado en un green con un peso mosca para que el peso pesado pueda matar al peso mosca? No lo dejan, no lo permiten, pero en economía lo quieren hacer y lo están haciendo hasta ahora. Bueno. 4, establecer tasas de interés positivas determinadas por el mercado. Esa es otra cosa que se luce muy bonito, Tasa de interés positiva. ¿Quién se puede oponer a algo que sea positivo? ¿Verdad? Este enunciado abre nuevamente el compás de la especulación financiera de los bancos a costa de todas las demás actividades económicas. Eso de la tasa de interés positivo lo que quiere decir, permítanos subir el costo del dinero. Eso es lo que quiere decir. Especialmente las productivas. O sea, vamos a cargarle costos a las actividades productivas con los cuales no las hacemos competitivas. Y persigue beneficiar primordialmente a los bancos de capital extranjero. ¿Verdad? 5, lograr tipos de cambio competitivos. Ojo, ahí volvemos con la competitividad. Pero se refiere ahora a los tipos de cambio. A ver que los tipos de cambio es ya cuando usted mide la moneda suya versus la moneda extranjera, generalmente el dólar. Este enunciado engañoso se refiere realmente a la política de devaluación de la divisa nacional que se viene ejecutando contra el peso dominicano en desmedro de los ingresos de la familia dominicana, confrontada al escalamiento de precios derivados del factor inflacionario producto de la devaluación, o sea, un círculo vicioso. Si usted devalúa,
hacer que todos los componentes importados de los productos nacionales o de los que usted trae terminados de fuera suba de precios en pesos. Pero como usted le ha bajado a los que trabajan y producen pesos el valor de su moneda, entonces lo que ha hecho es encarecer el costo de la vida. Directamente. Y crea entonces un factor inflacionario. Se inscribe en el modelo de economía de servicios o de zona franca que exige que haya una moneda débil para que abarate el costo de los salarios de lo que se viene, el negocio que se viene haciendo con los llamados, la fase intensiva de mano de obra, como se le dice, de lo que se hace en cada país respecto del negocio de exportación de zona franca. Y él nos pone a competir a todos los países del área del Caribe a ver quién ofrece el salario de miseria más bajo. Pero que al deprimir el salario para zona franca lo deprimen para todas las actividades económicas del país. Y entonces nos empobrece a todos. Indudablemente. Lo que no están viendo entonces, lo que están haciendo este asunto, es que eso va en contra del interés de las industrias que están operando en su país. Estamos hablando concretamente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a quitarnos poder de compra a nosotros, entonces las industrias que operan en Estados Unidos no nos pueden vender a nosotros si nosotros no tenemos poder de compra. Como no le están vendiendo a Argentina ahora. Ni a Brasil. Ni a Brasil. 6. Desarrollar políticas comerciales liberales. Este enunciado se refiere a la apertura de las fronteras arancelarias para permitir el ingreso de los productos importados en perjuicio de los nacionales que quedan desprotegidos en una competencia desleal. Esto es exactamente lo contrario de lo que están haciendo las grandes economías a favor de sus productos, que están ampliando sus políticas proteccionistas. Eso es exactamente lo que acaba de hacer el gobierno de Estados Unidos con sus productos y nosotros lo aplaudimos. Lo que pasa es que si el gobierno de Estados Unidos ha encontrado conveniente proteger sus productores y sus empleos, eso mismo también es conveniente para nosotros. Con más razón, las pequeñas economías no pueden pedirnos que desprotejamos entonces nuestros empleos y nuestro desenvolvimiento económico, porque si somos más débiles necesitamos más protección que el más fuerte, ¿no? 7. Una mayor apertura a la inversión extranjera. Esto implica permitir el apoderamiento de nuestras economías a favor del capital extranjero, abriendo campos que estaban reservados al capital privado nacional o al estatal, con lo cual el país pierde el control de su economía o su soberanía económica en manos del gran capital transnacional y eventualmente también la soberanía política. Ya hemos explicado cómo estos capitales que han entrado de manera subrepticia, ¿no? Como entran los ladrones en las casas, de noche y con acechanza, y de repente nos encontramos que tenemos que pagarle a una gente que uno no sabía. Ahora en lugar de la Corporación Dominicana de Electricidad tenemos que pagarle de Norte, de Sur, que son filiales de Unión Fenosa, o a AES, ¿verdad? O EDESTE, que es AES. ¿Y quién dijo que eso es así si nosotros teníamos contrato con la Corporación Dominicana de Electricidad? Bueno, pues así llegaron. Pero resulta que cuando uno va a cuestionar eso, hay un acuerdo de protección de las inversiones. Entonces tampoco le podemos poner la mano a eso que nos está asaltando a nosotros en nuestro bolsillo y en nuestra condición de vida. 8. Privatizar las empresas públicas. Eso tiene que ver con el anterior. Este es el proyecto de liquidación final de la soberanía de los estados mediante su apoderamiento gracioso por parte de empresas extranjeras, generalmente asociadas a funcionarios locales corruptos. O sea, los gobiernos con los cuales ellos negocian. Generalmente aparece uno. ¿No vimos el caso de un tipo que fue a pagar del BID, ¿no? Que fue a pagar designado en España. Ajá. Lo mencionamos esta semana pasada. En este programa la semana pasada. En este caso, el corrupto no era del gobierno dominicano, era del BID. Del organismo internacional. Era de un organismo internacional. Sí. Ese tipo vino aquí muy diligente, moviendo una serie de cosas y terminó designado en España. En una de esas empresas. Así es como se cose, se bate el cobre, ¿no? Entonces, lo cual es la base, esta corrupción, de la llamada capitalización o reforma de la empresa pública, que en el caso dominicano fue iniciada por el gobierno de Leonel Fernández, pero que continúa y profundiza el actual gobierno de Hipólito Mejía. Porque esa es la contradicción, que no se podrá quitar de arriba a este gobierno hasta que no decida cambiar de política.
y cuestionar todo lo que encontró. 9. Llevar a cabo una profunda desregulación. Esto parece copiado del discurso de Reagan. No, ese no es el hombre de la desregulación de Estados Unidos. El padre de la desregularización. Esto significa el desapoderamiento del Estado de sus funciones esenciales, principalmente para desproteger a la población, o sea, a los consumidores, de las gestiones especulativas del capital extranjero. Este es el caso del Banco Central, en el caso dominicano, que no controla el flujo de divisas de la economía nacional, y de múltiples organismos del Estado dominicano que desprotegen al ciudadano frente a la explotación de que es objeto en los servicios públicos, comenzando por la Superintendencia de Electricidad, que no hay forma de que nos proteja efectivamente. Por último, 10. Garantizar la protección de la propiedad privada. Esto luce muy bien como todo, ¿verdad? Este enunciado va dirigido a proteger la propiedad privada extranjera en sus operaciones especulativas o de apoderamiento del patrimonio de los estados, bajo la amenaza de conflictos jurídicos internacionales que no se dirimen en los tribunales nacionales, que fue el caso que yo le acabo de relatar, de Urbacer, con el caso del capital español invertido en la recogida de la basura, pero es el mismo también que tenemos con Kevin Manning y toda esa gente, y Carl Huber, con la electricidad, que no trajeron los capitales que dijeron traer, porque se les exigía traer como parte de la negociación. Entonces, ahora están protegidos también. Ellos se protegen contra todo, lo que no estamos protegidos, Somos lo que los no nos dominicanos. protegen a nosotros son los gobiernos que hemos tenido. Eso sí no nos han protegido a nosotros. Así es. Eso lo que han hecho es entregarnos en las manos de Alegremente, con Alegre. música. Exacto. Vamos a ver, Pasamos tenemos... ahora la Carta de Derechos y Deberes Económicos, ¿no? Bueno, antes que nada, yo quería decir que había años atrás, y es la razón por la cual está en desgracia las Naciones Unidas, un proceso de instalación de un nuevo orden económico internacional. Y no es el que está vigente ahora. No es del que se alardeó el presidente Bush padre en su oportunidad, cuando él dijo, vamos a iniciar ahora un nuevo orden mundial, porque no dijo económico, un nuevo orden mundial, que significaba Estados Unidos es que manda, ¿verdad? Bueno, nadie cuestiona que Estados Unidos es la única potencia bélica en el mundo, pero es que Estados Unidos es también otras cosas. Es nuestro modelo de democracia. Y nosotros le pedimos a la sociedad de los Estados Unidos, sobre todo a propósito que acaba de celebrar nueva vez su independencia, que preserve su libertad, porque si se extingue la libertad y los mecanismos de la democracia en la sociedad norteamericana, nosotros, los pueblos latinoamericanos, nos vamos a quedar sin paradigma. O sea, ¿hacia dónde vamos a mirar para tratar de avanzar nosotros en el perfeccionamiento de nuestra sociedad? Si la sociedad norteamericana, en lugar de consolidar su democracia, involuciona y pierde su libertad y las instituciones democráticas se debilitan. Entonces, es una situación que quiero decir que en esa época, cuando se había desarrollado ya una serie de avances, por ejemplo, este libro trata precisamente de esa época en donde se había establecido un nuevo orden internacional, pero era protegiendo a los países pequeños del apetito de las transnacionales. Ese otro esquema diferente. Y era todo lo contrario de lo que acaban de lograr imponer, violando las disposiciones orgánicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todas las instituciones que dependían de las Naciones Unidas. Han tenido que violar sus estatutos orgánicos para plegarse al modelo que han implantado los capitales transnacionales, desde luego apoyados por políticos que tienen sede en los países, en este caso en los Estados Unidos. Y por eso el pueblo norteamericano tiene que ser muy vigilante de cuáles son las actitudes y el comportamiento de los políticos en los Estados Unidos, porque ahí hay gente que está representando intereses que no son los intereses del pueblo norteamericano. Entonces, dicho eso, hay que decir que llegó a desarrollarse en virtud de ese modelo de respeto a las instituciones y a la soberanía de los estados del hemisferio, los estados no desarrollados del hemisferio. Por ejemplo, esto que ustedes ven en mi mano se llama Adela. Estos son los papeles, miren la fecha, 72.
Adela Group. ¿Qué quiere decir Adela? Eso es la Association for the Development and no sé qué otra cosa en Latinoamérica. Era un grupo que se había creado con sede en Luxemburgo, donde no se paga impuestos. ¿Para qué? Para el desarrollo de inversiones de capitales que se habían aposentado allí para formar esta entidad en Latinoamérica. Entonces crearon una subsidiaria que estaba en Lima, que se llamaba Adela Tech. ¿Por qué? Porque era el órgano técnico, el brazo técnico de planificación de las inversiones de Adela Investment. En este continente. Entonces, Adela Tech venía a preparar con los gobiernos proyectos en los cuales pudieran participar en condición de accionistas minoritarios, los accionistas de Adela Tech. No venían a buscar la posición preeminente, sino trataban de estimular a la inversión local para que tuviera la parte mayoritaria del capital. Y ellos entraban con la parte minoritaria. Fíjense ustedes qué respeto le tenían a la soberanía de los estados en aquella época. Pero también hay que recordar que hubo cambios en los Estados Unidos. Y no mataron a un presidente. Mataron a John Kennedy. Cuando Kennedy era presidente, los programas de ayuda eran de gobierno a gobierno. Sí, como la idea y todo eso. Lo que se hacía con el presupuesto, es decir, con los recursos del contribuyente norteamericano, se canalizaba desde el gobierno de los Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos para que de ahí fluyera hacia la parte más pobre, más desposeída de nuestras sociedades. Con el advenimiento del gobierno de Johnson, eso se cambió, y entonces comenzó a caminar el asunto de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos a las entidades privadas de los países latinoamericanos. De eso cambió después en una segunda fase a que ya ni siquiera se tomaba en cuenta las entidades privadas nacionales para que fueran el motor de la economía, sino que había que desplazarla tanto a los estados como al capital privado nacional de cada país para darle paso al capital que venía de fuera, que es el modelo que ahora se está entronizando. Se está entronizando y está haciendo crisis. Y si no, vamos a ver lo que está pasando en Argentina. Esa es la situación. Lo curioso, Roger, es si tú ves quiénes eran los socios De Adela. de Adela. Por ejemplo, si tú buscas Estados Unidos, aquí están, aquí hay países de todas partes del mundo. Sí, porque era un consorcio de esfuerzos de estados privados y Aquí entidades estaba privadas. Argentina, capitales de Argentina, de Austria, de Bélgica, de Brasil, de Canadá, de Dinamarca, de Finlandia, de Francia, de Alemania, de Japón, de Luxemburgo, de México, de Holanda, de Noruega, de Panamá, de España, de Suecia, Todo eso fue disuelto. de Suiza, de Gran Bretaña y desde luego Estados Unidos. Ahora oigan estos nombrecitos, oigan estos nombres. Estos son entidades poderosas en aquella época y todavía algunas de ellas todavía lo son, que habían sacado su capital de Estados Unidos, lo habían dejado en Luxemburgo, donde no pagaban impuestos. Aluminum Company of America, Alcoa. Bank International Financial Corporation, es el Bank of America. Bank of America. Dibatel Development Corporation, Brookdale Incorporated, Borough Corporation, Caterpillar Tractor Company, Chemical International Finance, Chemical Bank, Chrysler Corporation, The Coca-Cola Company, Continental Grain Company, Continental International Finance Corporation. Y por ahí usted sigue Deere Company, A.E. DuPont de Nemours, The Fidelity International Corporation, Las 500 de Fortune 500. Ford Motor Company, Gulf Oil Corporation, General Motors Corporation. Aquí está todo el mundo. Usted se busca esa lista de las compañías más grandes. Standard Oil Company, Standard Fruit and Seafood Company. Está todo aquí. Todo el mundo estaba en Luxemburgo, donde no se paga impuestos. Ahí comenzó ese flujo de capitales a sangrar la economía de los Estados Unidos.
porque originalmente estas empresas cuando operaban transnacionalmente reportaban de vuelta a la economía de los Estados Unidos sus dividendos. Repatriaban. Eso entonces fortalecía la economía norteamericana. Pero un día alguien muy vivo descubrió que si no reportaban eso de vuelta a los Estados Unidos para pagar impuestos en el Tesoro, porque generalmente no pagan impuestos tampoco en nuestro país, están exentos de que para estimular la llegada de los capitales. Entonces, Algo ocurrió con la se Golf. le eximen de pagar impuestos para que lleguen a nuestro país. Entonces ellos, para no pagar de vuelta a sus países, entonces inventaron irse a los paraísos fiscales. Entonces ahí se pusieron de moda los paraísos fiscales. Y hay una cantidad enorme de paraísos fiscales. Les voy a traer una listita, la voy a sacar del internet, donde no se paga impuestos. Entonces, los capitales, en lugar de devolverse a sus países, comenzaron a fluir a los paraísos fiscales. Y ahí comenzó esta etapa de debilitamiento de las economías de las potencias occidentales, comenzando por los mismos Estados Unidos de América. Esa es la razón de esa postración que tiene en este momento, después de décadas en que sangró capitales y empleos hacia el exterior la economía de los Estados Unidos. Bueno, el nivel de empleo ahora mismo está en uno de los más altos de los últimos 12 años. El desempleo. El desempleo, el descenso del empleo. 5.9, casi 6. Bueno, Es decir, que las cosas siguen agravándose. el tiempo no nos ha dado hoy para terminar, cubrir. pero vamos a seguir con el tema porque mañana Roger les va a leer lo que es el ALCA, ¿verdad? Y no la vaselina. Y no el Alcacelser. Ni el Alcacelser tampoco. Eso es el Perdón. modelo ese que nos dicen que va a existir en el año 2005, pero el gobierno de Estados Unidos ya está tomando medidas contradictorias Sí, con eso, lo que nos dice a nosotros que no va a haber ALCA. Y entonces nosotros lo encontramos muy bien, porque si eso es algo negativo, pues entonces dejémoslo de lado. Pero dejémoslo de lado todos, ¿eh? Y sáquenos a nosotros del compromiso de cumplir con esa apertura de mercado que nos va a acabar de empobrecer. Nos hace señas de que se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pues nos iremos hasta volver mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallá Anita. Y Roger Orando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.